esto es original. Aquí lo único que se hizo fue techar. Esto que se llama Petrono Romero. Aquí debió haber estado una imagen. Aquí, este era el cuerpo principal. Es lo que acaba de caer aquí. Y aquí que se... Bueno amigos, hoy nos encontramos desde León y aquí estamos frente a la casa más antigua de León, mírenlo, conocida como la antigua 1620. Esta casa está certificada como la casa más antigua que está construida en León. Esta calle es conocida como la Españolita y es aquí en esta calle donde se asentaron los primeros españoles que llegaron aquí a la ciudad de León. La iglesia de San Nicolás de Tolentino del Laborío fue mandada a construir por el rey Felipe III de España en 1618. La iglesia se construyó en la comunidad de los Naboríos, hoy llamado el barrio Laborío. Los Naboríos era como se conocían a los indígenas destinados a ser explotados laboralmente a los servicios domésticos de las familias españolas. Su fachada actual es completamente distinta a la original. Sin embargo, su cuerpo y presbiterio se mantienen intactos desde 1630. Elementos característicos de su arquitectura son los aleros de madera y los robustos contrafuertes en las paredes laterales, piezas claves para su preservación en el tiempo. En su interior resalta la belleza del arte sacro, desde su cielo machimbrado, sus altares y su antigua iconografía religiosa. La iglesia de Laborío representa una ventana al pasado colonial de Nicaragua. Hoy tenemos un video de lujo desde León y qué más que estoy con la doctora Isette Medina, que ella también, además pues de ser médico, ella es una embajadora de la cultura leonesa. Hola amigos de Nicaragua, estamos desde las ruinas de la iglesia San Sebastián. Bienvenidos a mi León. Sus 500 años fueron cumplidos el 15 de junio del 2024. Con mucho orgullo, León es una ciudad que acaba de cumplir 500 años. Bueno amigos, ya saben, suscríbanse, denle like y por ahí les dejo las redes sociales de la doctora para que la sigan, que tiene un contenido excelente, cultural, histórico, ¿verdad? Y muchas cosas más. Así es, para que aprendamos todo la importancia de León en Nicaragua y en América. La iglesia de San Sebastián fue una de las primeras edificaciones que se construyeron en León después del traslado desde León Viejo en 1610. A finales del siglo XVIII fue reconstruida por el coronel español Joaquín de Arechavala, quien poseía una enorme riqueza y también donó dos imágenes traídas de España que aún hoy en día se conservan: el Cristo atado, San Sebastián y también su retablo. La muerte del coronel se inmortalizó con la leyenda de Arechavala, el jinete fantasma que aparece sobre su yegua echando fuego por los cascos en las calles de León. En 1979, la iglesia fue destruida por las bombas de la Guardia Nacional en los bombardeos a León.
Ni con el avión lo sacan, hijo de puta. ¿Lo pensaste? La nueva iglesia de San Sebastián se construyó enfrente de las ruinas a mediados de los años 90. En ella se encuentran en resguardo las reliquias religiosas originales y otros elementos como campanas. Amigos, aquí nos encontramos desde las ruinas de San Sebastián. Aquí pueden ver qué impresionante, amigos. Como la raíz, mira, la raíz del árbol. Ya la naturaleza estaba absorbiendo todo. Sí. Ahí vas a ver, esta que está conservada, y vas a ver las otras que están al intermedio. ¿Cómo están? Ese era el altar principal, los dos altares laterales, las gradas para el campanario. ¿Y estos son originales? Todo esto es original. Ah. Todo esto es original. Aquí lo único que se hizo fue techar, protegerlas del sol y evitar que se Y aquí imagino que tal vez hay un campanario, ¿no? Ahí era un campanario, originalmente era un campanario. Ese se cayó. Sí, porque como estaba bien cerca de la 21, fue bombardeada en la época de la guerra contra Somoza. Aquí cayeron muchas bombas y por eso fue su destrucción. Bueno, amigos, les voy a enseñar una de las casas más importantes aquí en León. Es la casa donde nació Miguel Larrainaga. Miren, amigos, ahí se mantiene todavía, a pesar de los siglos. Todavía mantiene su estructura. Como nos explicaba la doctora, ese tipo de ventanas se llama ventanas de pollo. Son bastante icónicas aquí en León, ya que la mayoría de las casas todavía mantienen su estructura colonial. Esta casa donde nació, vivió y creció Miguel Larrainaga, nuestro prócer de la independencia, se encuentra al lado de las ruinas de la iglesia de San Sebastián, que aproximadamente estas ruinas tienen unos 400 años. El puente de Guadalupe, también conocido como el puente La Bartolina, fue construido en el año 1815 por el obispo Fray Nicolás García Jerez, quien gobernó la provincia de Nicaragua y León. Este puente es el más antiguo de Nicaragua y está sobre el río Chiquito, que cruza toda la ciudad de León. Une al barrio Guadalupe con el centro histórico. Es una obra de estilo romano con 3 arcos y tiene una altura de más de 20 metros. Entonces aquí a este lado podés ver cómo está hecho, de cantera, ¿ya? Con arcos altísimos. Un puente que fue diseñado para carretas. Y sigue funcionando como si... Sí, bueno, ya, y aquí lo que había era ídolos de Sutiaba. Habían 3 ídolos de Sutiaba, estaban ahí. Y de repente, una noche, desaparecieron los ídolos. El alcalde de ese entonces recogió los cañones que estaban en las esquinas de León y los puso aquí. El puente de Guadalupe es el puente más antiguo de Nicaragua. Y vamos a ir a conocer ahorita los arcos. Este puente fue construido por ahí de los años 1800. Son arcos que todavía se mantienen. Vamos a conocerlos más de cerca.
Y vamos bajando, ¿verdad? Con mucho cuidado para llegar al río Chiquito. Entonces aquí podemos ver, amigos, los arcos que se hicieron hace más de 100, 200 años y que todavía siguen fuertes. Qué imponente y majestuoso. Amigos, allá abajo es donde estábamos. Desde aquí hasta allá deben de haber unos 30 metros. Y todo esto es lo que sostienen los arcos que conocimos bajando por la zona trasera del puente. Por aquí pasa transporte pesado, transporte liviano, peatones. Eso demuestra la calidad de las construcciones antiguas. Dios es el que lo hace todo. Esa era la respuesta humilde y respetuosa de José de la Cruz Mena cuando se le preguntaba cómo lograba escribir con tanta inspiración en medio de su cruel sufrimiento causado por la lepra. Así es como él atribuía su genio musical a la voluntad divina, más allá de cualquier tribulación terrenal. José de la Cruz Mena Ruiz nació en León, Nicaragua, el 3 de mayo de 1874. Desde pequeño aprendió a tocar varios instrumentos de la mano de su padre, Januario Mena. En 1888 se trasladó a Managua para estudiar en la Escuela Nacional de Música. Luego viajó a Honduras para formar parte de la Banda Nacional, al igual que en El Salvador, donde llegó en 1890. Fue ahí donde se le diagnosticó la lepra. Es un enigma cómo se contagió. Algunos especulan que fue en Managua, ya que se hospedó en la casa de un sacerdote con lepra. Además, tanto su padre como su hermano fallecieron a causa de esta misma enfermedad. Antes de cumplir los 20 años, Mena se aisló en una cabaña a orillas del río Chiquito de León. Al principio componía con una guitarra, pero luego se le cayeron los dedos y sus orejas se agujerearon. Para 1896, con 22 años, quedó completamente ciego. Sin embargo, continuó componiendo, silbando las melodías y dictando hasta el último detalle a un escribano para poder plasmar sus ideas. Había quienes escuchaban sus composiciones con indiferencia, y no faltó quien hiciera gestos de asco al ver su nombre, pues debido a su enfermedad era visto con desprecio por algunos envidiosos y egoístas. ¡Viva Mena! Una noche de 1904, el vals Ruinas fue ejecutado en un concurso en el Teatro Municipal de León. Causó gran impacto en el público, que al reconocer el estilo de las melodías, comenzó a vitorear efusivamente ¡Viva Mena! ¡Viva Mena! Los aplausos eran interminables, todo era alegría y felicidad, pero había un hombre que no podía formar parte del festejo, el mismo Mena, a quien la lepra ya le había mutilado y deformado totalmente su cuerpo. El maestro Mena se encontraba en la acera de enfrente, resguardándose de la lluvia bajo un alero para evitar el horror y el rechazo de las personas. Con la humildad que siempre lo caracterizó, trataba de escuchar a lo lejos su magnífica composición Ruinas. Y ante el clamor del público fue invitado a entrar al teatro, recibiendo una gran ovación. Brotaban lágrimas de alegría de las cuencas vacías de los ojos de Mena. José de la Cruz Mena falleció el 23 de septiembre de 1907 a los 33 años, consagrándose como el más grande genio musical que ha tenido Nicaragua. La lepra volvió de su cuerpo una cárcel y el dolor físico indescriptible despertó en él una profunda inspiración celestial. Por esta razón se inmortalizó en la memoria del pueblo nicaragüense como el divino leproso.
Entonces ahorita vamos en búsqueda de la cabaña donde pasó sus últimos días el genio, el divino leproso José de la Cruz Mena. Aquí estamos, ¿verdad?, en la ribera del río Chiquito. En esta parte de aquí fue donde él vivió sus últimos años, donde solo venían sus amigos músicos a traerle comidita. Él les daba composición que ya XZ Burgués de León le pedía para su hija, para su mujer, para la Purísima, un responso. Él se las mandaba, ellos le pagaban, con eso él subsistía. Entonces imagínate aquí, solito él, solo escuchando el río. O sea, aquí fue donde él se aisló completamente, porque imagino que todas estas casas no estaban. No había nada, no había nada. Eso fue hace cuántos, unos 100 años, ¿verdad? Todo esto estaba, Sí. aquí era, por decir, la periferia de León. Sí, el lugar. Es que la orden en esa época era que a todos los leprosos los agarraban y los llevaban a una isla en Corinto. Ah, el Cardón. Sí, Es ya. cierto. Eso le iban a hacer, pero él le había hecho una composición al que era presidente en ese entonces, que era Zelaya. José Entonces, Zelaya. como él le hizo una composición, entonces sus amigos le fueron a decir al presidente, mire, se lo quieren llevar. Entonces él ordenó que lo dejaran tranquilo en su chonza donde no molestaba a nadie y le dio un estipendio. Él tuvo al final de su vida un estipendio pagado por el gobierno. Un juez de belleza me la describió y escuché su nombre que es encantador. Por casualidad, una vez la vi. Las ruinas de San Sebastián se encuentran en Sutiaba y fueron edificadas sobre un centro ceremonial indígena en el siglo XVII. La estructura fue reinaugurada en 1742, pero en 1845 fue incendiada y destruida por el general salvadoreño Francisco Malespín. A finales del siglo XVIII se extendió alrededor de este sitio un cementerio indígena, hoy conocido como el Cementerio San Sebastián. Las ermitas, bajo la administración de la Iglesia de Veracruz, tenían como función reforzar la evangelización de los pueblos indígenas. Entonces, como fue quemada y destruida, entonces aquí comenzó a convertirse en un cementerio antiguo, en un cementerio indígena, ¿ya? Que es de la comunidad indígena de Sutiaba. Entonces, ellos hacen algo que se llama fajinas. Las fajinas son jornadas que lo hacen los domingos en la madrugada a las 4:30, 5 de la mañana, donde al son de atabales ellos convocan a los que tienen deudos en este cementerio para que limpien los lugares en común y después limpien cada uno su tumba. Mira eso. Esto que se llama Petrona Romero. Es 1922. Es muy probable que sea por ahí, O más antiguo. pero más antiguo. No, y este estilo de tumba, como dice usted, es raro. Son antes de la época colonial, entonces muy probablemente son antes de 1610. Ellas ya estaban cuando vinieron los españoles. Cuando vinieron de León Viejo. Cuando vinieron de León Viejo ya estaban aquí. O sea, aquí. Te puedo decir fácilmente que tienen 400 años. Entonces, Estás pisando Tierra Santa y de más de 400 años. aquí podemos ver, amigos, con las columnas. Lo que fueron las columnas de la ermita de San Sebastián. Estas son las vigas que formaban el arco de la fachada principal. Entonces, tomando en cuenta las dimensiones de las iglesias actuales aquí en León, podríamos determinar fácilmente que por este lado se encontraría el altar
por este lado. Aproximadamente, imagínense todo esto construido. Posiblemente esa sea una pieza de alguna columna del altar, de alguna pieza de la iglesia de San Sebastián. Aquí podemos ver, amigos, también otros vestigios de las ruinas, como son estos cordones de piedra que formaron parte de esta ermita. Todo esto debió haber sido el atrio entonces. En el corazón de Sutiaba, el barrio indígena de León, se encuentran las ruinas de la iglesia de Veracruz. Se estima que su construcción fue entre el año 1524 y 1600, tras el traslado desde León Viejo. Esta iglesia funcionó como catedral hasta 1622. En sus púlpitos, Fray Bartolomé de las Casas pronunció sermones en los que denunció las atrocidades cometidas por los conquistadores españoles contra los pueblos indígenas. A finales del siglo XVII, la iglesia comenzó a ser abandonada y fue destruida por completo en 1835 tras la erupción del volcán Cosiguina. Y amigos, hemos llegado a las ruinas de Veracruz, probablemente una de las iglesias más antiguas, si no tal vez la más antigua, que está en pie todavía. Aquí pueden ver, ¿verdad?, detalles de su construcción, los muros. Entonces aquí vamos subiendo, ¿verdad? Aquí llegaríamos al altar. Aquí debió haber estado una imagen. Aquí, este era el cuerpo principal. Y aquí tenés el altar Mayor. El altar mayor. Eso que acaba de caer. ¿Y aquí qué sería entonces? La sacristía, ¿no? Altar lateral. Aquí podemos ver la pared que cayó, colapsó. Por las lluvias. Como nos explicaba la doctora, las lluvias erosionan fuertemente La maleza, la lluvia, las paredes. el viento, Qué interesante cómo está compuesto. Toda esta construcción, amigos, tiene más de 400 años. Solo para que logren ver, vamos a ir acercando un poquito más. Aquí a mi fondo está el altar mayor. Estas están ubicadas, las ruinas de Veracruz están ubicadas en Sutiaba. Aquí pueden venir a verlas y admirar la belleza de este lugar. Hasta aquí el video de hoy, amigos. Ya se la saben, compartan este video con todos, dejen su like, su comentario, qué les ha parecido esta investigación. Todas las historias que vieron hoy pueden conocerlas completas en el canal de la doctora Iseth Medina. Ahí está en la descripción el link para que vayan, se suscriban y conozcan más a profundidad la historia de nuestra Nicaragua, que es maravillosa. Ya se la saben, soy su amigo Cris Castillo y nos vemos en la próxima.